me arrebata la ira, pero sobre todo al filo de la aurora. Hola, ¿qué tal, peregrinos? Como siempre es un gusto estarles saludando en este jueves de escritores, que parece que ya no es jueves de escritores, ya es cada jueves de escritores, no semanales, sino mensuales, pero pues ya saben, yo les he contado que este año he estado un poco, tal vez descansando, tal vez tomando, ahora sí que como dice Claudia, no sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones después de prácticamente 10 años de estar al aire con ustedes en Cuéntame un libro. Pero antes de continuar y de seguir con esta kilométrica presentación, quiero presentarles a Elcita Sabando que nos está acompañando el día de hoy, que por supuesto ella es de casa y ya está sacando a flote el Cuéntame un libro, mientras el flojo de su servidor no lo está haciendo, pero Elcita, ¿cómo estás? Y dinos a quién vamos a tener el día de hoy, que les adelanto, es un gran amigo, es uno de los escritores de un país que a veces lo tenemos aquí cerquita. Tengo un amigo que también es amigo del buen, bueno, ya lo iba a adelantar, pero también tenemos un amigo en común, escritor también, pero el cita, ¿quién tenemos el día de hoy? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, de verdad, muy contenta de poder compartir contigo y también poder compartir con el escritor del día de hoy. Creo a todos nos hace falta en algún momento darnos como tú lo dices, ¿no? Ese pequeño descanso y después seguir con paso firme frente a todo. Y eso pues nadie tiene por qué reclamarlo, así que hoy de verdad es una alegría tremenda estar aquí y bueno, poder compartir también con los peregrinos. Como tú lo dijiste, hoy tenemos a un escritor amigo de Cuéntame un libro, amigo de la casa. Él es el escritor guatemalteco Fred Sagastume, es poeta, escritor y traductor, reconocido por su estilo profundamente poético y reflexivo, autor de obras como Bienvenido a Pantas y de la trilogía poética de Malquias. Hoy nos presenta una novela impactante que aborda como temas principales la violencia, el miedo social, la fragilidad humana. Al filo de la aurora, ni una más, es su libro, sin duda, será una conversación enriquecedora y muy significativa para todos nosotros. Sin nada más que mencionar con respecto a su biografía, bienvenido Fred, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esa hermosa presentación. Ya aquí listo para conversar con ustedes y hablar de esta obra que estado, ha sido presentada ya en Perú, en Lima, y ahora la presento oficialmente en Cuéntame un libro. Oye, Fred, mira, yo ya sabes que a mí me gusta meter el relajo y me gusta hacer las preguntas incómodas, no, no es cierto. Bueno, sí, a veces, cuando me da chance Claudia y ahorita cuando me dé chance el cita, si no me bloquea, no me quita mi audio. Pero, Fred, mira, obviamente el prólogo de este libro, la presentación, la introducción la hace otro escritor amigo de nosotros, Adelmo, pero lo más sorprendente es que dentro de tu ficción también lo mencionas. Adelmo aparece justo en un episodio donde están los dos personajes de los cuales yo ahorita les voy a hablar un poquito más, que están hablando, están intercambiando ideas, no solamente están hablando de los grandes de la literatura universal, pero también hablan de los gigantes latinoamericanos, los gigantes que están, se menciona a Borges, se menciona a Bolaños, pero se menciona a mi querido Adelmo, que ojalá nos esté viendo y le mando un fuerte saludo. Siempre él me manda muchas porras, siempre me saluda mucho y yo pues es de vuelta el cariño. Pero Fred, qué, cuéntame un poquito sobre Adelmo en esta historia, cómo se te ocurrió introducirlo y también, obviamente, mira, te escribo unas palabras que dice uno, si no leo el libro, por lo menos la introducción ya también vale una joya, que los dos son una joya, pero cuéntame de Adelmo, ¿qué hizo y cómo es que lo incluiste? Bueno, conmigo, así como estas entrevistas, yo soy espontáneo y se me ocurrió, ¿por qué no? Es amigo entrañable, es un gran amigo, es el que me apoya, es el que me anda a mi lado siempre conmigo. Estuvimos en Chela juntos en la Feria del Libro en Guatemala hace un par de años, presentando a Pantas. Y él siempre está apoyándome, siempre está aupándome. Él siempre me hace un poquito de, de bullying, por así decirlo, de buena manera, ¿no? En el sentido de que yo siempre uso aupar, la palabra aupar. Entonces él siempre está apoyándome, siempre está aupándome.
Y eh, además es el que edita mis libros, es el que me aconseja ciertas cosas, hasta el título, con el título me ayuda, así que, ¿por qué no? La amistad es bien estrecha, es bien hermosa y no debe perderse. Esas amistades son únicas y surgen una vez en la vida, ¿no? Dios te da la oportunidad de conocer gente como él. Y así que él es paisano mío, le tengo toda la confianza con mis letras, confío en él plenamente. Así que también un pequeño homenaje ahí, un pequeño resaltar de lo grande que es él también como ser humano, ¿no? Claro, claro. Guiño. Fred, Fred, bueno, te escucho y es, yo creo que muy bonito ver esa amistad y también cómo ingresa dentro del libro. Hablando un poquito ya de la temática, ¿no? Que tiene el libro, el tema que maneja es bastante fuerte porque en la sociedad todavía es un tema que a veces se normaliza. No sé si en algún momento ustedes han escuchado esa expresión que dice, no, es que le pegué porque se lo merece. Y hay mujeres que a veces A mí me duele. creen la situación, y hay mujeres que dicen, no, es que yo lo provoqué. Entonces, al decir esas claves, es porque están normalizando la situación. Y tras eso viene el miedo de perder hijos, de perder estabilidad económica y no denuncian este tipo de situaciones. Fred, ¿cómo fue abarcar este tema? Porque yo me imagino que al momento que tú ibas escribiendo, al momento que realizaste investigación o todo lo que llevó para construir el libro, tienes que haber sentido, ¿no? Prácticamente textualmente lo que siente tal vez una mujer al momento de presentarlo, ¿no? Eh, yo vengo de una familia, de una madre que crió 8 hijos, tengo 5 hermanas, tengo una hija y una maravillosa esposa. Y veo todos los días en los periódicos ese tipo, ese ultraje, y a mí se me pone la piel de gallina cuando hablo de este tema porque me duele y por eso lo abordé, porque es un tema que mucha gente no lo habla, mucha gente lo es como tabú y no lo es. A los 4 vientos debe gritarse, no más, ni una más, ni una más. Pues tengo hermanas, tengo hija, tengo esposa y esos temas que son temas que no abordan muchos escritores, ¿no? Y duele porque aparecen las noticias todos los días, en todas partes del mundo. Hay víctimas de feminicidio. Entonces, es un tema latente, es un tema social, crítico, y yo abordé ese tema porque quería o quiero que no haya ni una más víctima de Sí, feminicidios. mira, Fred, desafortunadamente eso es una realidad, una tragedia que no debería pasar ningún solo caso. Yo vivo en México, no tengo que decir más. Vivo afortunadamente en un lado del país donde estos casos no se presentan tan a menudo, pero yo estoy consciente de la realidad de mi país, en el norte particularmente. Es un tema que nos duele a todos como nación. Tristemente se ha normalizado, ya llega el punto en donde solamente vemos cifras, donde decimos, bueno, ya le tocó, donde ya escribimos una narrativa tendiente a justificar que así tiene que ser, que ese es el mundo que nos tocó y ya no podemos hacer nada y tenemos que buscar la manera de cómo sobrevivir, que tristemente así es como tenemos que andar, cuidándonos, viviendo vidas donde tal vez yo tengo la fortuna de que en el lugar donde vivo todavía tenemos mucha libertad ambulatoria. En otros, como les digo, en otras partes de este país, de este enorme país, no la hay. Hay gente que se encierra desde las 7 8 de la noche, hay gente que se recluye, pero bueno, tristemente, y quiero poner ese gran contexto sobre la realidad latinoamericana. Pero Fred, yo te quiero preguntar, mira, yo de las páginas justamente antes de entrar a el esclarecimiento de quién es el asesino, hay un diálogo muy particular entre Gabriel y bueno, entre Gabriel y nuestro, bueno, yo iba a Federico, decir que querido Federico, pero querido Federico en el sentido
literario en el sentido no de lo que hace, ni mucho menos, pero hay una historia que siempre cuentan en redes sociales sobre el camino del héroe, el camino del antihéroe, la paradoja del antihéroe que cuando uno busca destruir el mal, creo que la menciona Epicuro, en ese camino por buscar destruir el mal, tú te conviertes en el mal. Si tú matas a los asesinos, tú dirás, bueno, ya se acabó el mal, pero no, ahora el mal eres tú ya te conviertes en la encarnación de ese mal. Y te lo pregunto, Fred, porque hay un momento donde ellos se miran, Gabriel con sus propios pecados, Federico con sus propios pecados, y cada uno ve al monstruo que está dentro de ellos. ¿Cómo es construir dos personajes masculinos dentro de una dinámica estrictamente femenina? Dos personajes masculinos que se encuentran y que se miran y que ven la profundidad de ese hoyo, de ese hueco que está ahí. Esa es la psicología, ¿no? Ahí vemos vidas tan símiles, pero a la vez tan disímiles. Uno, por cuestiones psicológicas, ambos desde niños han tenido un tipo de maltrato, ¿no? Y Sí, eso conlleva, la vida real es así, conlleva a que estos niños que han sido maltratados en la infancia han sido maltratados, entonces de adultos ellos, ese patrón continúa en sus vidas, ¿no? Tratan de, al menos Gabriel tiene buenos recuerdos de su madre, ¿no? Una madre amorosa y recuerda mucho a su madre, pero cuando se encuentran estos dos personajes en la universidad, por decir, y no sé, no, realmente no se llevan bien, son aparentemente amigos, pero llega un momento en que hay una separación de ellos, uno termina en donde terminó y el otro en otro sitio, ¿no? Pero los caminos se separan, se bifurcan ahí de la vida de abogados, ¿no? Esa vida de la facultad y luego se bifurcan sus caminos. Ya un hombre casado y el otro hombre que no ha podido tener una vida normal, por así decirlo, porque si te das cuenta, Gabriel es un ser frágil a la vez que él tiene esos pensamientos y esos sueños recurrentes, ¿no? De que él es el asesino y tiene esa cuestión de conciencia. Dice, pero yo cometí, ¿a qué horas? Y a la noche y fui, lo hice, llegué acá. O sea, está todo confundido, pero él sueña que él comete los feminicidios. Entonces, pero el otro, el compañero de universidad, sí, es el que realmente los comete, ¿no? Pero ambos tienen una niñez frágil, una niñez bastante mala con sus padres. Claro. Lo que pasa es que afecta mucho también la falta de acompañamiento psicológico. En algún momento escuché también una frase que decía que el psicólogo solo es para los locos, y yo pienso que no, que todos en algún momento necesitan cierto acompañamiento. Y los Ujú, niños, sobre todo cuando tienen maltratos, cuando tienen daño psicológico, a veces piensan que el maltrato solamente es la parte física y no es así. Hay ese ujú, maltrato verbal, ese maltrato psicológico, y cuando tienen todo esto junto, entonces ujú. vienen niños que se convierten en adultos que tienen trastornos. Y eso es lo que justamente tú lo comentaste, Fred, con respecto a Gabriel, ¿no? Él imaginaba cosas, pero, pues, lógicamente, porque él venía con un trastorno, venía con esta falta de acompañamiento. Y algo adicional que quería complementar es que la verdad es que la obra literaria que ustedes ven, o que en este caso ustedes están escuchando, es una obra que tiene muchos elementos sociales y muchos elementos políticos para debatir. Y uno de ellos es sí, es lo de la difusión masiva que realizan los medios de comunicación. Porque así los es. medios de comunicación como tal se supone que informan, le dicen al pueblo las cosas como son, pero ¿qué pasa cuando no ocurre eso, no? Entonces, Fred, este pensamiento con respecto a los feminicidios en la parte de la prensa,
¿Piensas que es algo que se tapa realmente como tal? Porque porcentajes de edad son muy aislados a lo que realmente ocurre, ¿no? Sí, y no sé si se dieron cuenta, pero la prensa no trata de la misma manera a una víctima pobre que a una víctima de la clase alta. Ese quería hacer notar eso en la novela. Quería que el lector viera las grandes diferencias, las abismales diferencias entre cómo la prensa Sí, actúa, ¿no? De manera discriminatoria, por decirlo de una manera. claro, no es lo mismo escuchar a Yana Goicochea que se muere en un barrio rico, enfrente de todas las Ujú. grandes discotecas en un barrio rico, que escuchar a una pobre Camila que muere. Pero bueno, no quiero adelantar, adelante, perdón, Fer. Más era para, ya saben Sí. que tengo mi tema de mi Sí, Ritalin no sé cuando... si se dieron cuenta que a Pantas vuelve a aparecer en la novela. Sí, sí, aparece, ¿cómo no? Lo mencionas al inicio. Mi, mi, mi hermano Adelmo Obama que me dice, pero yo no la usaría en lo personal, pero surgió un país tranquilo, un país transparente, un país sin crimen, un país utópico, ¿no? Una utopía. Sí. Pero empezaron los feminicidios y se acabó santo Por el miedo, el país tranquilo. Fred, ¿tú crees que eso es por producto del miedo colectivo? De ese comportamiento en la sociedad que ya, por ejemplo, evita decir cosas y se comporta de cierta manera por ese miedo colectivo que producen todas estas situaciones. Sí, sí. Es ese miedo colectivo, como tú dices, produce eso. Estamos ante a un criminal felizmente casado, aparentemente está feliz, es feliz con su pareja, viven una buena vida, ¿no? Pero el enfoque que le doy yo es que estas jóvenes llevan una vida normal, van a sus actividades sociales, ¿no? Y hay un loco suelto, siempre va a haber un loco suelto. Y es que tenemos que tener cuidado. Las mujeres se les inculca a no vestirse con minifalda, porque ella es la que provoca. No, no es así la cosa. Entonces, ese es el enfoque que le doy también en la novela, ¿no? Que la mujer también es libre de ir a cualquier hora de la noche, a cualquier hora del día y transitar, tener un libre tránsito por la ciudad, ¿no? Sin tener miedo, sin que tener que andar con precauciones, porque si vivimos en una sociedad civilizada y de nuevo la utopía, ¿no? de ese país, de esa ciudad, y el miedo colectivo también lo hace la prensa y en un momento ellos empezaron a mostrar gráficamente los cuerpos y luego dejaron de mostrar las fotos y todo eso en las últimas víctimas. Era para tratar supuestamente de que la policía estaba haciendo su trabajo, atrapar al criminal, ¿no? Pero ese es otro tema. Mira, obviamente este tema se tiene que tocar con mucho tacto, porque desafortunadamente es una realidad. No estamos hablando de una versión hipotética de un mundo, es efectivamente Es la utópico, realidad. donde no pasan las cosas, termina sucediendo, y en aquellos sitios donde se encuentra la utopía, en algún punto esa utopía termina cambiando, pero no es lo que yo te quiero platicar. Más adelante yo te voy a platicar, porque ya ven que también uno que es abogado, un par de temas de elemento de derecho penal que te lo quiero contar, pero antes de eso, primero tiene que salir el Gonzalo el lector. Dice, hay un momento en la historia, me encanta cómo cierras, las últimas 50 páginas, creo que no me paré ni a respirar, esas van seguidas. Y hay un momento donde uno de los personajes, y no quiero adelantar, pero bueno, donde Gustavo se da cuenta o recuerda cómo su papá, a quien él veía como un dios, no, perdón, Federico, él veía a su papá como un dios, este ser perfecto, que le atribuía todas las cualidades, todas las dichas, todo lo bueno del mundo, y se da cuenta que él era un abusador de primer nivel y él maltrataba, y entonces se rompe esta realidad. Me recordó mucho a estas
cartas que escribe Franz Kafka a su padre, cartas a mi padre, este choque, este desencuentro, la búsqueda de la aprobación paterna durante el camino del crecimiento y también el desencanto entre aquello que creíamos, la percepción de aquello que nos imaginábamos que era perfecto en contra de aquello que resulta ser hombres de carne y hueso, algunos más, algunos menos, con sus errores, con sus pecados, con sus demonios bajo la almohada, con sus tristemente pecados que esconden debajo de la alfombra. Pero yo te pregunto, Fred, en ese momento me parece, en este tiempo circular, en esta novela que tú, en esta ficción que tú escribes, ese es el inicio del monstruo. Correcto. ¿En qué momento? ¿Cómo lo ves tú? Cuéntame un poquito del inicio del monstruo y cómo fue caminando. Bueno, ambos tenían sus problemas psicológicos y los padres poder decir así, de una clase social bastante alta eh, o medianamente alta, lo solucionaban con juguetes de lujo, con cosas de última gama, ¿no? Esa era la solución. No pensaban que los chicos pudieran necesitar más afecto, más cariño, todo lo solucionaban con juguetes y cosas así, ¿no? Por el estilo, materiales, cosas materiales. Y el monstruo ve a su padre hacer esas fechorías. Y es ahí donde yo creo que ese tiene una esposa, tiene hijos y tenía una doble vida, ¿no? Un abogado, llegó a ser alcalde y luego por las noches salía a cometer eso, a hacer esas cosas, ¿no? Pero ahí es el punto que tú mencionaste del cuando él ve al padre hacer esas cosas con una empleada, ¿no? Y eso no fue una vez, él dice, ¿no? Pues sucedieron muchas veces. Y, y el trato que le daba a esa mujer que era de una clase más baja que la de ellos, mucho más baja y humilde, una mujer humilde, y él las vejaciones, ¿no? Que él hacía con ese tipo de personas y realmente fue doloroso para mí, hasta para mí fue doloroso escribir, pero es algo que sucede en la vida real todos los días. Gente que comete y no es que veamos telenovelas y cosas así, que lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Que el niño rico hace lo que le da la gana con las empleadas, ¿no? Toda la vida lo hemos visto. Pero no, ese no es el caso. El caso es que eso sí sucedió generaciones y generaciones, anteriores seguramente, ¿no? Y ese es un círculo vicioso. Ahí es donde nace el monstruo, al ver al padre tan perfecto, tan idealizado, cometer esas cosas. 8 años, un niño se da cuenta. A Por los ocho supuesto, años ya sí. empieza a darse cuenta. ¿Qué, Claro. qué, qué monstruo es mi padre? Entonces como que se internaliza ese mal actuar del padre y como que yo también me voy a hacer igual a él porque no sé, es cuestión psicológica, una cuestión de la cabeza, ¿no? El chico que se internaliza, llegar a ser ese. Pero no siempre fue así, ¿ah? Seguramente en la adolescencia tal vez no pensó de eso. Y luego tiene una novia, creo yo, y también pasó por maltrato y esa chica se aleja de él y es la que aparece más adelante, ¿no? Como testigo. Sabes que, Fred, algo que Novia. comentaste es acerca de esto, ¿no? De cómo los niños tal vez se mentalizan, en este caso el personaje, ¿no? Pero hablando de manera general, y hay algo muy, pero muy, muy real en esto, y es algo que he visto mucho, y es el hecho de que cuando un niño decide optar por esa figura que ve, es porque ve que todos se redimen frente a eso. Entonces, él busca tener esa superioridad para luego tener gente que sea sumisa frente a él. Entonces, Correcto. es una situación bastante compleja, pero creo que, o bueno, no sé, quería hacer esta pregunta, espero no estar llegando al spoiler ni cosas por el estilo, pero ¿tú crees que Gabriel consigue la redención durante algunas partes de la novela? O sí o no, un más o menos, déjanos con la duda, no lo sé.
Mira, yo no creo en esas aberraciones, ¿no? Pero surgió en la novela. Surgió en la novela y no quiero hacer el spoiler, pero esa relación hermana-hermano es muy linda, muy transparente. Y luego, sí, yo creo que hay redención. Yo creo que sí. Creo que Gabriel se redime. Al final encuentra la paz. Ya no tiene sus padres, ya no, solo tiene a su hermana, nada más. Entonces yo creo que hay un, encajan perfectamente ambos y, y es, ¿quién soy yo para juzgar, no? Es el amor puro, eh, pero eso quise en esa fidelidad de hermana a hermano que va al psiquiátrico a visitarlo y ese tipo de cosas, ¿no? Creer en él, creer en su poesía, en su arte. Y, y bueno, así surgió la novela. Eh, a veces uno escribe sin pensar y surgió esa, esa comunicación y ese amor filial, ¿no? De alguna manera que se ha torcido un poco. Esta pregunta me cuesta un poquito de trabajo hacerla porque creo que es de las más escabrosas, complicaditas de hacer para mí, Mm. porque nada más la idea me genera mucho ruido, no sé por qué, tal vez yo tendría que analizar esa parte, pero tal vez yo crecí con mis hermanas, dos de ellas más grandes, una más grande y una más chica, y yo fui muy unido con la más pequeña, la más grande es más grande que yo, y fuimos muy unidos, pero no se me imagina un escenario donde un amor tan puro como el que puede ser una hermana, que todos los que tenemos una hermana mayor, pero con los que tenemos una hermanita menor, sabemos que ese es un amor incondicional. Una hermanita menor, aún mida a 1,40, ella pelea por ti, se mete, te quiere muchísimo, uno se convierte, en general un hermano mayor es para el hermano menor un héroe. Y te lo Ujú, comento porque hay una escena que realmente me perturba mucho, donde llegan los papás y pues obviamente ellos se encuentran con una escena que para el lector les voy a pedir que lo lean, tal vez se van a tener que leer unas 100 páginas antes de llegar a esa escena, pero que resulta un poco perturbadora. Es una escena donde ellos realmente trastocan la psique de todos los involucrados, porque ellos, creo yo, Fred, tú eres el autor y tú eres el creador de este universo, de esta pantas, de estos personajes, tú estás en la psique de cada uno de ellos. Yo creo que ellos genuinamente no creían que estaban haciendo algo malo, sino que era solamente una expresión más de lo que no tenían los atavismos, no tenían el, tal vez si pudiéramos decir, es el marco psicológico demasiado fuerte por las mismas condiciones en las que ellos vivieron y entonces ellos consideraron que ser un paso más de este cariño que ellos sentían. Hablo específicamente de esta relación incestuosa entre los hermanos que finalmente genera un impacto en la psique de este personaje. Y yo te quiero preguntar eso, ¿cómo introducir ese elemento también de alguien que finalmente quiere o tiene esos sueños turbios, pero no los materializa versus quien sí los materializa? ¿Cómo distinguir este personaje masculino que tiene este encuentro con su propia realidad, con su propia identidad, tú como autor? Mira, la literatura está plagada de este tipo de eventos, ¿no? Lo vemos en Cien años de soledad eh, y en otras obras, ¿no?, clásicas. Y, es una tragedia griega, solo que en nuestra época, ¿no? Una tragedia griega eh, basada con personajes de la actualidad. Y me parece que tanto, tanto, ay, me recuerdo del nombre de la chica, Vivian, eh, Vivian.
Vivian, o sea, gracias. Vivian, hasta el nombre, ¿no? Vivian, eh, tiene ese, hay cierto compromiso de callar ciertas verdades, de apoyar al hermano, ser cómplice del hermano hasta cierto punto, ¿no? Porque el chico también tuvo sus cositas de niño, ¿no? Hacía cosas, unos juegos muy macabros también. Entonces, ya venía él, Gabriel, haciendo cosas que no debía haber hecho, pero le daban satisfacción hacerlas. Y yo no sé, llegaron a estar tan íntimamente ligados en pensamientos y en complicidad que de un momento a otro surge esto, ¿no? La edad de la adolescencia y todas esas cosas. Y yo creo que ese es un pasaje bastante impactante para mucha gente, pero tú eres un lector muy analítico y encontraste ese tema y yo lo analicé y lo pensé mucho al abordarlo, pero dije yo, siempre ha existido eso, el tema del, ¿no? El incesto. Y, pero yo creo que hay cierta afinidad entre los hermanos y como tú dices, no exactamente lo hicieron con una premeditación o con algo, fue surgiendo de a poco, entre entre ser cómplices de secretos y cosas, ¿no? Y así fue que surge el cariño y luego va haciéndose más grande y más complejo también esa relación. Eh, Claro. Claro. eh, Fred, Fred, antes de concluir este diálogo, que me gustaría que nos invitaras a, no solamente a nosotros, sino a las personas que nos están viendo, ¿por qué leer Al filo de la aurora, ni una más? Porque tú tienes un mensaje muy claro, tienes el hecho de que, o sea, ya no queremos más femicidios, ¿no? Pero como yo te lo dije desde el principio, hay temas muy fuertes que tocar y, por ejemplo, el comandante no tiene cierto apoyo, ¿no? Entonces, ahí se ve también la política, se ve lo de los sí. medios de comunicación. Entonces, invita a nuestros lectores a que revisen esta obra y que le den esta importancia que tiene, ¿no? El tema como tal, ¿no? Sí, es un tema candente, vigente, es un tema eh, que va a despertar muchas ideas en la gente, en el lector que sabe distinguir el el por qué esta policía tan ineficiente, la Policía Nacional de ese país, ¿no? Tiene que el jefe de la policía del distrito de esa zona hacer algo, porque la Policía Nacional, el comisario de la Policía Nacional no estaba haciendo nada, no le interesaba el tema. Entonces tiene que alguien hacerlo. Y es que el policía de Villarrica empieza a desatar los cabos y a investigar y, y también el joven Aburto, ¿no? Que le ayuda a esa profesora. Es bastante complejo. Yo considero que hay psicología, hay mucha queja social, ah, policial, hay algo de todo un poco. Y poesía también. La Oye, poesía Fred, que ella escribe a su hermano, la poesía que Vivian le escribe a Gabriel, ¿no? Es muy tierna y bastante erótica, por cierto, también sí, la que escribe Gabriel. dice este último pedazo, ay, perdón, cita, yo sé que tenemos el tiempo muy limitado, pero dice, y la sangre en las grietas del asfalto tristemente recorría como rotos capilares, desembocando en un albañal el filo de la aurora. Uf, digo, Sí, para la complejidad y lo difícil que es
digerir una novela como la tuya, con temas tan complicados, tan espinosos, que a más de uno seguramente nos va a dar un poquito de temor, un poquito de miedo, escozor en la piel, porque no es fácil, No es fácil. pero al final de cuentas estamos al filo de la aurora, todos siempre estamos al filo de la aurora. Elcita. Y la ficción nace, tiene que nacer de alguien, tiene que crearla, esa ficción la tiene que crear alguien. Y Claro. me tocó a mí, me tocó a Sí, mí Oye, claro que sí. Fred, inventarme esos personajes. Fred, ha sido de verdad, creo que un honor poder estar contigo. Chalo también, es un honor siempre dialogar con ustedes. Fred, ¿dónde podemos encontrar esta maravillosa obra literaria? Sí, Al filo de la aurora, ni una más. Me gusta decir el título completo. Ajá. Eh, y esa pintura es mía, de mi autoría también. Wow, Sí, está disponible en Amazon. En perfecto. Amazon yo tengo algunos clientes en Europa y algunos lectores allá en Japón y la han comprado, ya sea en pasta blanda o de manera digital, ¿no? Pero la gente sí le impacta el tema de que solo leer ese comienzo y ese final, ¿no? Como Gonzalo lo leyó, hermosamente leyó ese final, ese último poema, ¿no? Eh, pero, y ese prólogo que me regaló el maestro Bámaca, ¿no? Increíble. Ese martes ya se tenía noticias de una identidad a medias de la octava víctima. Pero aquí está aquí está el pensamiento en blanco, cuando Gabriel sueña estas cosas. En aquellos días que amanecieron desprovistos de luz, Gabriel Ibargüen Sotelo sentía que las esperanzas de su semblante y corazón se esfumaban. Sentía además que los atardeceres ya no traían antiguos colores de dulces idilios, pues aquellos pasteles crepusculares se habían perdido. Y las infinitas noches de infamia se tornaron para él desde ese instante en frías sábanas negras que lo cobijaban en una especie de grisácea desesperante y amarga angustia arquediana. Argueda sufría mucho, era un problema psicológico de abandono, un problema. Arguedas es el autor peruano, ¿no? José María Arguedas. Entonces, hay elementos ahí de otros que colaboraron. Por ejemplo, está Bryce Echenique, ¿no? Aparece Bryce Echenique con Un mundo para Julius. Un mundo para Julius. Esa novela me la leí años atrás y cómo la puse que encajara ahí con estos chicos, con estos dos personajes, ¿no? Que leían, le gustaba ese tipo de novela, pero ellos fueron esos niños eh, que tenían todos los lujos, todas esas cosas de materiales que les daban. Era como Julius en ese palacete donde vivía, ¿no? Justo ustedes tienen la primicia, ¿no? Ahora mismo tienen la primicia. Posiblemente la próxima semana, si no la siguiente semana, aparece mi nueva novela. Aún no hemos decidido con el maestro Bamaca el título, pero es otra novela totalmente diferente, totalmente también Ya está. cautivadora, y es un país redondo, es un país circular, es una esfera que no tiene, es una rueda oxidada que no Frontera. camina, es un país. Y ese país ya no es Zapanta, pero es un nuevo país. Es redondo, es circular, tiene todos los adjetivos que este octogenario le ha dado a ese país de donde él sufre este, eh, Tus- sus cosas que le suceden, porque no puedo decir más por el momento. Entonces, Muchísimas gracias por el tiempo y la hasta oportunidad que me dan ustedes. No, a ti, mi así querido siempre. Fred. Elcita, como siempre, es un honor. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, feliz Chao. noche.